Bien, ando medio jodido la alergia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo ya estoy sintiendo los efectos de la alergia. Ando con estornudo, dolor de ojo. No sé si a alguno les ha pasado. A mí la alergia me mata. Bien, estoy igual. Sí, para mí es la peor época. Yo sufro más con la alergia que con los resfríos. No me resfrío nunca, pero la alergia es horrible. Ya, ya jóvenes, hoy día vamos a continuar, o sea, vamos a continuar con la historia del siglo XIX, ya, pero vamos a dar un pequeño vuelco. En el primer semestre nos preocupamos de la historia económica, eh, de la historia, por ejemplo, territorial, hablamos de la revolución industrial, hablamos del imperialismo, ya, varios conceptos, incluso nos dimos al principio una vuelta por Europa y después vinimos a Chile. Ya, ahora vamos a hacer algo más o menos parecido, ¿ya? Ahora nos vamos a enfocar en este segundo semestre en lo político, en lo político. Por eso, la clase de hoy, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Yo sé, porque yo se los pregunté cuando logramos estar en clases presenciales, y también lo revisé, la Revolución Francesa ustedes la vieron en octavo, ya en octavo vieron la Revolución Francesa, pero hoy día vamos a ir recordando algunos conceptos que nos importa que ustedes manejen, ¿ya? Quiero saber cómo están en este concepto, en estos hechos, si recuerdan cosas de la Revolución Francesa y más. Y en nuestra siguiente clase, que sería el viernes, ustedes saben que ahora tenemos dos clases de historia en la semana, vamos a ver ya política del siglo XIX en Europa, nacionalismo, liberalismo, y después vamos a volver a Chile, ¿ya? Después a ver cómo todo esto se aplica a Chile. Como siempre, como que el primer semestre, vamos a ver lo que pasaba en el mundo y después lo que pasaba en Chile. Ahora, lo mismo. Vamos a ver la Revolución Francesa, la política en Europa en el siglo XIX y después vamos a bajar a Chile, ¿ya? Así que hoy día vamos a ver la Revolución Francesa. Vamos a recordar. Nuestro objetivo hoy día es recordar. La idea es recordar conceptos. Bueno, ustedes saben las normas que ya tenemos todo este año. Ingresar con el mail institucional, el micrófono apagado, el chat para dudas, temas sobre la clase, ya lo mismo que el micrófono. Y recordar lavar constantemente nuestras manos y mantener el distanciamiento físico, ¿ya? Ahora, en la escala de Mike, de siempre, ¿qué Mike lo representa hoy día? ¿Ya? Yo, por ejemplo, me siento un poco 7, la verdad. 7, de haber dormido mal y ando con un poco de alergia, tal como les decía. Ya, Joaquín dice 8, chuta. Ya, 6, la Araceli. Ya, 7, algunos uno, ya hay uno, José Gaete uno, o sea, todavía está acostado. Estoy seguro que deben haber varios que todavía están acostados, ¿ya? Hay otros que son 7, Carolina 7, por ejemplo, ya igual yo también 7, la Amanda 6, o sea, hay como cierta desesperación, pero tranquilidad, jóvenes. La Emilia 3, ya bien, tomando punta ahí, ya, 4 otros, Isidora 3, por ejemplo, la Seiyen 6, la Almendra 5, ya bien. Hoy ya vamos a jugar un poco jóvenes, ya así que vamos a recordar jugando. Ahora, como actividad inicial, les voy a hacer dos preguntas que quiero que me respondan por el chat. Joaquín me dice, profe, pongo a ocultar a lo de mí. Se- ya, ahí, gracias. Ya, gracias Joaquín. Ya, quiero que recordemos algo de la Revolución Francesa y quiero que me respondan por el chat, si se acuerdan de algo. A ver, ¿en qué época ocurrió la Revolución Francesa? ¿En qué época más o menos? ¿Siglos, décadas, años? Por el chat. ¿Alguien se acuerda más o menos? Ya, 1877, dice Gastón. No, un poco, casi 100 años menos. Yo recordaste mal los números, ¿no? Siglo XVIII, sí, bien Araceli, siglo XVIII. Sí, siglo XVIII. Bien.
Finales de 1700 y principios de 1800, sí. Bien, Martín, sí. Esa es la época. Fines de 700, específicamente en 1789, hasta aproximadamente 1814. Ya, más o menos. Sí, 1799 ocurre un hecho importante ya. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan importante la Revolución Francesa? ¿Por qué se le da tanta auge en la historia? ¿Por qué es un hecho tan importante que marca un antes y un después? Hasta el día de hoy en la celebración patriótica de Francia. No, la primera no fue. Hubieron revoluciones también en la Edad Media. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa? Ya, por el pensamiento, sí, se intenta aplicar cierto pensamiento que podríamos decir ilustrado. Ya, yo sé que en octavo vieron un poco la ilustración, este pensamiento más racional, ya, porque se manifestó la gente, bien, bien, lo que dice la Martín igual inspiró a otros países, ya, vamos a ver que Chile igual se inspira en esta Revolución Francesa, nuestro movimiento independentista, y genera una época de convulsiones. Chile se independiza en medio de la Revolución Francesa, ya. Bien, Josefa, porque cambia la organización política, bien, de antiguamente, ya, eh, por lo cual hay ciertos cambios, ya. Ahora, jóvenes, perdón, perdón, ya, como lo hemos hecho otras veces, vamos a intentar ir recordando, ya, sí, Sofía, al comienzo de a la edad contemporánea, vamos a ir recordando ciertos conceptos a través del juego Quien quiere ser millonario, ya. Por lo cual, alguna persona que tenga la posibilidad de activar su micrófono, vamos haciendo preguntas sobre la Revolución Francesa. Vamos a partir desde los antecedentes hasta las consecuencias, ¿ya? Y entre medio vamos a ir explicando ciertos conceptos que debemos ir manejando, ¿ya? ¿Algún alumno o alumna se ofrece a través del micrófono a responder una pregunta? ¿Quién dice yo? Obviamente esto va a tener un premio, ¿ya? Tal como el programa. Ya, Araceli, tú que fuiste la primera. Ya, la Revolución Francesa. Ya, Araceli. Araceli, la pregunta dice así. ¿Cuál era la realidad económica de Francia antes de la Revolución Francesa? A. Era la principal potencia económica del mundo. Iniciaba la Revolución Industrial, que sería la alternativa B. La C. Una sociedad ampliamente democrática. O D. Vive una profunda crisis económica tras la guerra de independencia de Estados Unidos. Araceli, ¿La D? ¿cuál es tu alternativa? Tú dices la B La D. De dedo. de dedo, ya. Ya, vamos a ver si es la D. Ya, bien, la D es la correcta. Vive una profunda crisis económica Francia, producto de la independencia de Estados Unidos. No se olviden que cuando se independiza Estados Unidos, se independiza la Inglaterra. Francia apoya a los independentistas. Ahí se aplica el viejo concepto que hemos hablado a veces, el enemigo de tu enemigo es mi amigo. Si los Estados Unidos están contra Inglaterra y yo también estoy en contra de Inglaterra, los apoyo, pero eso va a profundizar la crisis económica de Francia. Ya. Carolina, tú que fuiste la segunda, Carolina Muñoz, la pregunta dice así, ¿estás con el micrófono? Sí, La pregunta dice, ¿cuáles eran los sectores sociales de Francia antes de la Revolución Francesa? A. Burguesía, nobles, clase media. B. Clase alta, clase media y clase baja. C. Aristocracia, burguesía y campesinos. D. Nobleza, clero y tercer estado. ¿Cuál es tu respuesta? Carolina no sabe. Puede ocupar el comodín del público, que la gente te ayude por el chat. ¿Lo quiere ocupar? Sí, ya
¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público por el chat? ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Ya, Carolina, mira, la mayoría se inclina por la D. La mayoría se inclina por la D. No sé cuál sería tu respuesta. Ya la D. Ya, la D. ¿Respuesta definitiva? Sí. Ya, vamos a ver. Vamos a ver si es la D. Ya, excelente. Los sectores sociales de Francia antes de la Revolución son tres. Hemos hablado de los tres estamentos, de los tres estados, ¿ya? Nobleza, clero y tercer estado. Bien, bien, Carolina, y bien también los compañeros que la ayudaron. Ahora, vamos a ir recordando ciertos conceptos, ¿ya? Características de Francia antes de la Revolución. ¿Cómo era Francia antes de la Revolución y qué la va a llevar a este estallido? ¿Ya? Primero, vive una profunda crisis económica. Y luego respondieron, Araceli respondió en la primera pregunta, ¿ya? Vive una profunda crisis económica que se incrementó con el apoyo de Francia a los independentistas de Estados Unidos. ¿Ya? Este apoyo militar de Francia a Estados Unidos va a empeorar la grave crisis económica que vive Francia. ¿Ya? Así es que va a vivir una crisis económica Francia. Segundo elemento, hay una sociedad que hemos llamado estamental, ¿ya? Que en resumidas palabras, y ustedes lo deben recordar de octavo, es que no hay movimiento social, no hay movilidad social. Una persona que nacía en el tercer estado iba a morir en el tercer estado, y una persona que nacía noble, aunque se empobreciera, iba a ser siempre noble, ¿ya? Y había diferencias en derechos. Los nobles, por ejemplo, no pagaban impuestos, el clero tampoco, y solo pagaba impuestos del tercer estado, ¿ya? Por lo cual, no hay movilidad social, es una sociedad estamental. No como la nuestra hoy, que hay movilidad social. Uno puede estudiar, ganar plata y ascender socialmente. Y al revés, pues, un rico puede perder su plata y descender socialmente. ¿Ya? Un tercer elemento, hay un retroceso de Francia en el dominio mundial. Inglaterra ha tomado cierta distancia en esta competencia mundial sobre Francia. Inglaterra ya lleva algunas décadas con la revolución industrial, Francia no tiene la revolución industrial, por lo cual Francia ya está quedando atrás en esta competencia mundial. Y como cuarto elemento también podemos destacar, ¿ya? Hay una proliferación de una serie de corrientes políticas que cuestionan la monarquía. Yo sé que en octavo tienen que haber visto la Ilustración. Por ejemplo, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, que plantean que el poder es del pueblo, que el pueblo puede echar al rey cuando lo estime conveniente, ¿ya? Que se tiene que dividir el poder, que el poder no puede estar concentrado sobre una figura, ¿ya? Por lo cual hay corrientes, hay pensamiento político, filosófico, literario, que está también cuestionando la autoridad real. Y como quinto elemento, hay una gran tensión social en Francia. Hay un sector económico, ¿ya? Que tiene el poder del dinero, es bastante importante, ¿ya? Que es la burguesía tiene poder económico, hace los negocios, pero no tiene poder político. El poder político está concentrado entre los nobles y el clero, por lo cual la burguesía y algunos otros sectores, como por ejemplo ciertos campesinos, reclaman mayor igualdad y participación política en las decisiones de Francia, muchos de ellos influenciados por la Ilustración, ¿ya? Por lo cual tenemos una realidad de Francia bastante particular. Por un lado, crisis económica, por otro lado, crisis política, ¿ya? Y por otro lado también tenemos una crisis social. Hay sectores que están reclamando mayores derechos. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, algo que quieran recordar, que quieran preguntar? ¿Están recordando un poco de octavo?
Estaban muy perdidos, respondan por el chat. Sí, tardaban mucho. Ya, ya Profe, jóvenes. Cuéntame. yo no recuerdo bien lo que era como el tercer estado. Ya, bien, vamos. El tercer estado era el grupo más bajo de la sociedad, el cual estaba integrado por campesinos, campesinos libres, por ejemplo, que trabajaban con quien quisieran. También estaban los siervos, que eran campesinos que estaban obligados a trabajar las tierras de una persona. No se podían ir de ahí ni nada. Estaba la burguesía, que eran comerciantes, banqueros, financistas, que tenían gran cantidad de dinero que también integraban el tercer estado. Y un pequeño sector obrero, ¿ya? Que también integra el tercer estado. Como característica del tercer estado es que el tercer estado no tenía derechos políticos, no podía ocupar un cargo público, por ejemplo, en Francia, y pagaba los impuestos. Solo el tercer estado pagaba impuestos, por lo cual el tercer estado era el sostén, ya, el sostén que tenía Francia. Por lo cual, ante cualquier crisis, si se planteaba subir el impuesto, el más afectado iba a ser el tercer estado. ¿Ya? Ya, jóvenes. Ahora, vamos por otra pregunta. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere participar? ¿Tienen el micrófono? Claro, el tercer estado es el único afectado, como dice Sayen. Sí. Ya. De nada, Alonso, estamos para responder dudas. ¿Está bien? Ya, Emilia. Ya, Emilia. La tercera pregunta dice así. ¿Cuál fue la causa del malestar de la sociedad francesa tras la convocatoria de los estados generales? ¿Ya? Los estados generales es cuando el rey está ya por una grave crisis y convoca a los tres estamentos, a representantes tanto de los nobles, del clero, como del tercer estado. En esta convocatoria, en los estados generales, se toma una decisión. Ya, la alternativa A dice A, eliminar los siervos. B, subir los impuestos al tercer estado. C, generar un impuesto a la nobleza. D, incrementar la producción industrial. Ay, no sé. A ver. Piénsalo, piénsalo, quería ocupar como bien del público. Ya, sí, el comodín. Ya, ¿qué dice el público? Ya, Leila ya se inclinó por una. Cristian, Ya la B ya, nomás. Sayen también, Gastón. Ya, respuesta definitiva. Sí. Ya, la B sería subir los impuestos al tercer estado. Vamos a ver si es la correcta, muy bien, es subir el impuesto al tercer estado. Producto de la grave crisis económica, en 1789, el rey decide convocar a los estados generales. ¿Ya? Ahora, ¿quién quiere ir por la cuarta pregunta? Ya, Joaquín, tú. Joaquín, ¿estás con micrófono? Sí. Ya. Sí, tiene un aire como de estallido social, sí, como que para resolver la crisis, subir el impuesto a los pobres. Se dan cuenta que la historia puede cambiar y todo, pero las cosas se repiten muchas veces. Ya, Joaquín, la pregunta dice así. ¿Cuál es el hito que inició la Revolución Francesa? Y te doy una pista. Es el Día Nacional de Francia. Pasó hace poco. A. La llegada de Napoleón al poder. B. La toma de la Bastilla. C. El asesinato al rey Luis XVI. D. La declaración del hombre y del ciudadano. Joaquín, ¿cuál dices? Eh, la B. Ya, la B. La toma de la Bastilla. Vamos a ver. Bien, en la B, la toma de la Bastilla, 14 de julio, ya, que es la fecha nacional de Francia, para muchos incluso el día 1 de Francia, y vamos a ver por qué la Bastilla es tan importante, ¿ya? Acá tenemos un esquema de los hechos que van a llevar a la toma de la Bastilla. Primero, hay una crisis económica en Francia, muy importante, ¿ya? Lo hemos dicho, Francia está con problemas económicos, e incluso también se va a cruzar una sequía.
incluso temporada de hielo muy importante en Francia, lo que va a afectar la actividad agrícola. Entonces Francia está en una crisis económica. El rey, para salir de esta crisis económica, convoca a los estados generales. Sí, Martín, es como el 6 de septiembre, es como nuestra fiesta nacional, para ello es la toma de la Bastilla. Producto de esta crisis económica, el rey va a convocar a los estados generales, a representantes de nobles, clero y tercer estado, para ver entre ellos qué solución pueden dar. En los nobles y el clero, que eran 2 frente a 1, deciden que para salir de la crisis hay que subir los impuestos. Claro, para nobles y clero era fácil, porque ellos no pagaban impuestos y tenían riquezas, pero el tercer estado no. El tercer estado estaba pagando los impuestos y los sectores bajos, siempre en la crisis económica, son los que más se ven afectados. El Estado Generales decide subir el impuesto al tercer estado. El tercer estado protesta. Obviamente se genera un descontento, reclaman ante esta medida, no quieren pagar más impuestos, no quieren pagar ellos esta crisis económica, y el rey, las fuerzas del rey, toman prisioneros a los principales líderes de las protestas, que eran los líderes del tercer estado, que habían estado en estos estados generales. ¿Ya? Son tomados prisioneros y la gente, cuando se entera que están tomados presos, están en una cárcel. La cárcel se llama Bastilla. Ahí estaban los presos. Pero ¿qué es lo más particular? Es que en Francia, en la cárcel, eran verdaderas como castillos, fortificaciones, para que no se escaparan los presos, pero además ahí se guardaban las armas, los explosivos y las armas. ¿Por qué? Porque si tampoco era fácil de entrar. Así como a un preso le costaba mucho escaparse, tampoco iba a entrar gente a robar, ya porque era muy difícil entrar y salir. Por lo cual, en la Bastilla estaban los presos del tercer estado y estaban las armas. ¿Qué pasa? Que la gente protesta, se generan muchas marchas y la gente va a reclamar a la Bastilla, donde estaban los presos. Presionan, son muchos, entran a la Bastilla, liberan a los presos y se toman las armas. Las armas, los explosivos, y ahí se genera una situación súper particular, porque no solo van a protestar con piedras, van a tener armas, se van a poder enfrentar de igual a igual al ejército. Y eso va a poner en problemas al rey. Y ahí el rey dice, no, esta situación es grave, porque ahora ellos también tienen poder. Demostraron que están en contra de la medida, no los puedo reprimir, y además están armados. Por lo cual eso va a generar un problema. Esa toma de la Bastilla va a ser el 14 de julio, día 1 de la Revolución Francesa. ¿Por qué es tan importante la toma de la Bastilla? Porque el rey se da cuenta que la medida es impopular y no la puede aplicar. Y 2, porque el pueblo las armas, el pueblo toma las armas. Y como dice un viejo dicho, el que tiene las armas tiene el poder. Eso. Qué poco conveniente, sí, hasta ese momento era poco conveniente. ¿Ya? ¿Qué fecha era? 14 de julio de 1789. 14 de julio de 1789. ¿Ya? Esos jóvenes. Ya. ¿Qué es la Bastilla? Javier, la Bastilla era la cárcel. Era la cárcel. Pero a la vez de ser la cárcel, ahí también se guardaban las armas, los explosivos y las armas. Por lo cual la gente del tercer estado protestó y fue a liberar a sus presos, ¿ya? Pero también se quedaron con las armas y los explosivos, por lo cual un pueblo armado se podía enfrentar de igual a igual a las fuerzas del rey, ¿ya? Y eso hace que el rey entre en razón y digan, ya, no vamos a cobrar los impuestos y vamos a hacer una serie de reformas para evitar la mayor impopularidad del rey de una verdadera guerra, ¿ya? Sí, 1789. Sí, señores. 14 de julio de 1789. Ahora, ¿quién dice yo para participar de una siguiente pregunta? Ya, Martín, ¿estáis con micrófono? Martín. Martín Fernández. Martín, ¿me escuchas? No, parece que Martín
No, no te funciona. Ya, ya no importa. Ya, respondes por el chat. No, Martín, respondes por el chat. Démosle nomás. Ya. Ya, Martín. La pregunta para ti dice así. ¿Cuál de estos documentos emanados en la Revolución planteó la igualdad y libertad de todas las personas? A. La Declaración de los Derechos Humanos. B. Las partidas del rey Alfonso X. C. La Declaración de Luis XVI. D. La Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano. Ya, Maite, entonces la siguiente. Ya. Martín, ya, Martín dice la D. Respuesta definitiva, Martín. Martín, respuesta definitiva, ¿no? Ya, ya, ocupa tu comodín. Ya, pregunta al público. ¿Qué dice el resto? Ya, de aquí te están ayudando, la mayoría también se inclina por esa. ¿Ya? Ya parece que es clara la opción. La D. Ya, de definitivo dice Martín que el documento que declaró la igualdad y la libertad de todas las personas, sin importar estamento ni nada, sería la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bien, Martín, es la D. Ya bien, varios lo recuerdan. Este documento va a estipular la igualdad y es un documento de mayor radicalidad. Se acabaron los estamentos, se acabaron los siervos, llegó una temporada de mayor libertad. ¿Ya? Ahora, para ir recordando, vamos a tener 3 etapas de la Revolución Francesa. Una etapa que le llamamos constitucional, que se crea la primera constitución de Francia. Otra más radical, por ejemplo, cuando se corta la cabeza del rey. ¿Ya? Y la etapa imperial, la etapa de Napoleón. ¿Ya? Por lo cual tenemos 3 etapas. Si se dan cuenta, en las 3 etapas no hay una marcada característica, son etapas que van cambiando. Al principio, una etapa muy legalista, de crear documentos, pero mantener al rey. Después, una etapa mucho más radical, sacar a la monarquía, sacar al rey, ¿ya? Y llevar más allá de la revolución. Y después, una etapa imperial, cuando se busca expandir la Revolución Francesa por el resto de Europa. ¿Ya? Ahora, vamos a la etapa constituyente. La etapa constituyente tenemos, por ejemplo, varios hechos. La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, por ejemplo, eliminó los derechos feudales. ¿Qué es eso? Que los campesinos tenían que pagar un impuesto solo por ocupar la tierra. Se abole el diezmo. El diezmo era un impuesto que pagaban todas las personas a la Iglesia Católica. El 10% de sus ganancias lo debían pagar a la Iglesia, por lo cual la Iglesia se enriquecía mucho con eso. Y el pago de impuestos a los estamentos privilegiados, nobles y cleros, también tienen que pagar impuestos. Luego viene la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la cual hablábamos en la pregunta. Se decreta la libertad de todos los hombres. Todos los hombres son libres. ¿Ya? Hay igualdad de derechos de todos los ciudadanos y la libertad de prensa y opinión. ¿Cuál es el tema? Que el texto lo dice. Declaración de los Derechos del Hombre. Lamentablemente, esta declaración no le da derechos a las mujeres. Las mujeres van a ser excluidas del voto, de la participación, no van a disfrutar de la libertad del hombre en esa época y tampoco de la igualdad. Faltan décadas, siglos en relación a esa declaración para que las mujeres tengan libertad e igualdad que los hombres. ¿Ya? ¿En qué etapa se obtiene? Creo que me preguntas tú, Seguén. No, faltan. Las mujeres empiezan a votar en Inglaterra a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿ya? Y hasta el día de hoy hay muchos derechos que las mujeres están peleando en varios lugares del mundo, ¿ya? Y imagínate que en Chile, por ejemplo, Sayén, las mujeres van a poder votar recién, por primera vez, en una elección presidencial en 1952. 1952. ¿Ya? Y la primera constitución de Francia, ya que se establecen legalmente todas estas cosas: libertad, eliminación de los privilegios de nobles y clero, igualdad de condiciones, y se crea una Cámara Legislativa, un Congreso.
Y el rey, que todavía existe, en esa época que es Luis XVI, va a tener derecho a veto, que si no le gusta una ley, la va a poder vetar, no aceptar, ¿ya? Pero el resto, si se dan cuenta, es un avance. Por eso hablamos de una revolución, porque imagínense que pasamos de una sociedad estamental, con privilegios, con escaso movimiento social, a ahora una sociedad libre, igual, ya para algún sector de la sociedad, y con un rey que más que nada es una opción política casi decorativa, ¿ya? Por eso hablamos de un cambio radical. Ahora hablamos de la etapa radical. Después de la etapa constituyente, de crear leyes, congresos, constitución y todo, los nobles van a empezar a escapar a Prusia, que es la actual Alemania, y Austria, ya que era un imperio súper importante en Europa, escapan a Prusia y Austria, y eso va a llevar a que muchos nobles escapen a estos dos países. Prusia y Austria no reconocen la Revolución Francesa, ni los avances, y el rey en un momento es descubierto que intentaba escapar a Austria. Lo toman prisionero y las facciones más radicales deciden que al rey hay que matarlo. Ahí nace la famosa guillotina, tal como lo muestra esta imagen, y al rey le cortan la cabeza, ya por traición a la patria, por intentar escapar a Austria. Se instaura una república gobernada sin un rey, por un régimen democrático, y se le llama la etapa del terror, porque un grupo político, llamado los jacobinos, no se sabe bien el nombre, el origen del nombre, se cree que porque se reunían clandestinamente en una iglesia de San Jacob, ¿ya? Los jacobinos van tomando el control, y ellos quieren, por ejemplo, radicalizar. Los nobles son sospechosos de confabular contra la revolución, hay que matarlos. Y ahí empieza la guillotina, pum, pum, a cortar cabeza, ¿ya? A cortar cabeza de cualquier sospechoso y llevar la revolución contra Austria y contra Prusia, que se la ve como enemigos del proceso revolucionario que está viviendo Francia, ¿ya? Y la última etapa, que sería la etapa imperial, ¿ya? Que Napoleón, producto de la guerra, Napoleón es un general francés, que producto de esta guerra entre Francia y Austria y Alemania, por ejemplo, y también Inglaterra, que no quieren la revolución, los generales van a ir tomando importancia. Entre ellos Napoleón, que era un general muy destacado, francés, y va a ir tomando cada vez mayor control de Francia. La idea de él es expandir esta revolución por el resto de Europa, llevarla a Prusia, a Austria e incluso a Inglaterra. Pero con Inglaterra le va a ir mal, porque Inglaterra tiene un ejército más fuerte, más poderoso, y no lo va a poder enfrentar, ¿ya? Incluso también esta idea de llevar la revolución a España, y ahí después va a entrar la independencia de Chile como un proceso paralelo. Sí, María Antonieta era de Austria. Ya, la pregunta, lo que pasa es que María Antonieta se va a escapar a Austria, pero era familiar del rey de Francia, ¿ya? Lo que pasa es que antiguamente los reyes se casaban entre reyes, eran todos parientes. Por ejemplo, el rey de Francia es hermano del rey de España, ¿ya? Y María Antonieta va a ser francesa, pero también es de Austria, porque está casada con el rey austriaco, pero igual son todos parientes, ¿ya? Sí, no hay problema, pongo la etapa constituyente como dice Joaquín. Ya. ¿Se escucha? A veces se me va el audio un poco. Estaba con re mal internet. Sí, son familiares, tal como dice la Araceli. Antiguamente las monarquías estaban todas emparentadas, ¿ya? Hoy día no, hoy día se casan con plebeyos, como se podría decir, ni nada. Así como el caso de Kate con el presidente, con el rey, con el príncipe William y todo esto. ¿Ya? Ya, Joaquín. Ya. La etapa imperial. Entonces Napoleón toma el control de Europa y de Francia, intenta expandir la revolución, pero con Inglaterra no lo logra. Y con Inglaterra va a ser derrotado, ¿ya? Inglaterra logra derrotar a Francia, a pesar de que Napoleón había conquistado gran parte de Europa. Inglaterra y Rusia logran derrotar a Napoleón y es derrocado en 1814. Y se acaba la etapa revolucionaria. Pero a pesar de que se acaba la revolución, que entrega el poder Napoleón, la revolución fue de tal nivel que no podíamos volver atrás.
No podía volver a Francia a tener siervos, a que no pagara impuestos el noble, el clero, eliminar la libertad y la igualdad de todos los hombres. No, eso se va a mantener. Y eso es el mayor impacto de la revolución. Porque a pesar de que ustedes trapan, que ustedes tienen que recordar el octavo y la toma de la Bastilla y todo, lo más importante es que la Revolución Francesa nos deja un legado. Nos deja un legado, que todos somos iguales, que existe libertad, ¿ya? Que los impuestos no deben ser solo de un exclusivo sector y que debe haber movilidad social, ¿ya? Hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta? Los leo, los escucho. Si sí o que no, respondan. Parece que nadie tiene dudas. Profe, No, parece que no. Cuéntame. ¿después de cuánto tiempo Chile como que se inspiró con la revolución? Ya, mira. Cuando Napoleón está en esta guerra con los países europeos, va a ocupar España. Va a ocupar España y va a tomar preso al rey español. Y se van a generar una serie de juntas en toda América, entre ellos nuestra Junta de Gobierno, la cual se crea el 18 de septiembre de 1810. El problema es que cuando Napoleón es derrotado en 1914, el rey español sale preso, sale de la cárcel, que lo había tenido Napoleón, y no reconoce ninguna de las juntas, y manda a reprimir las juntas. De ahí los americanos y los chilenos, los patriotas, decían luchar contra el rey, porque al final lo habían intentado ayudar, pero ahora él no reconoció ningún avance, ningún avance. Y ahí ven como ejemplo a Francia, porque si Francia pudo derrocar a un rey mucho más poderoso que el rey español, ¿por qué no podemos luchar por esto? Pero también hay muchas copias, que vamos a ver en la siguiente clase, de, por ejemplo, elementos nacionalistas. La bandera de Francia y el himno de Francia, que es la marsellesa, va a ser un ejemplo para el resto del mundo, para todos los países que se empiezan a independizar. Por eso, no es extraño que nosotros, Chile, tengamos los colores de la bandera muy parecidos a Francia. Y si no existe eso, imagínate que Francia tiene una bandera de 3 colores, la tricolor. La mayoría de los países de América tienen banderas tricolores. Chile, Colombia, Paraguay, por ejemplo, tienen banderas tricolores. Por lo cual lo vamos a ver como un ejemplo. Incluso nuestro himno igual se parece mucho a la marsellesa. Claro, tal como dice Martín, fue para mantener el poder al rey. En la próxima semana vamos a ver la independencia de Chile y vamos a profundizar un poco en el contexto internacional. Ahora, ¿quién iba a responder? Creo que es la Martina. Martina había dicho, ¿no? ¿Quiere responder la siguiente pregunta? La Maite, ya. Dale, Maite. Esta es la pregunta. Dice así. ¿Qué consecuencia social provocó la Revolución Francesa? A. El fin de la sociedad de castas. B. El triunfo del clero. C. La mantención de la nobleza. D. La burguesía continúa, pero sin poder político. ¿Cuál crees tú, Maite? La A. Ya, tú te inclinas por la A. ¿Respuesta definitiva? ¿Sí? Ya vamos a ver, Maite, si es el fin de la sociedad de castas. Bien, Maite, sí. Es el fin de la sociedad de castas, ¿ya? Se van a eliminar las castas y vamos a ver ahora qué grupos sociales y cómo se va a clasificar a la sociedad. ¿Quién quiere responder la siguiente pregunta? ¿Quién dice yo? ¿Quién va por la siguiente pregunta? ¿Nadie parece? ¿Quién dice yo? No me escucho, parece. ¿Nadie? Ya, Gastón, tú. Ya, Gastón. Ya. La siguiente pregunta, Gastón, dice así. ¿Cuál de estas alternativas no corresponde a una consecuencia política de la Revolución Francesa? Ojo, no corresponde.
A. La igualdad en derechos políticos entre hombres y mujeres. B. El fin de la monarquía francesa. C. El otorgamiento del voto a un sector de la sociedad. D. La hegemonía política de la burguesía. ¿Qué dice Gastón? Yo creo que la A, ¿Ya? La pero igualdad en derechos políticos entre hombres y mujeres. ¿Respuesta sí. definitiva? Ya bueno, sí. Ya. Sí, igual habíamos hablado un poco. Bien, muy bien, Gastón, bien, correcta. No hay igualdad entre hombres y eh, entre hombres y mujeres, porque lo dijimos en clases, ya fundamentalmente esto va a ser posterior, ¿ya? Por lo cual, difícil que exista eso, ¿ya? Bien, jóvenes. Ahora, cambios en la pirámide social de Francia, ¿ya? Lo verde es lo anterior a la revolución. Hablamos de una sociedad de castas, tal como se respondió. Había nobleza, clero y tercer estado. Ahora, post-revolución francesa y hasta el día de hoy, hablamos de una sociedad de clases. Hay una clase alta, ¿ya? Hay una clase media, que podríamos cuestionar si existe o no, ¿ya? Y una clase baja. Pero ¿qué nos diferencia? Que antiguamente en la sociedad de castas, tú nacías en un sector y te quedabas en ese. No podías ascender ni descender. Ahora sí, tú puedes nacer en uno de estos tres sectores sociales y puedes ascender o no. Sí, en parte es como lo mismo de otro nombre, pero lo importante es el ascenso. Ahora se puede ascender o descender, ¿ya? Más que nada, la plata, hoy día la plata es lo que rige en qué sector social estás. Antiguamente era en la familia que te tocaba nacer. Te tocaba nacer pobre, eres pobre. Eres de tercer estado, no puedes ascender. Hoy, si somos pobres, podemos estudiar o quizás ganar los lotos, el quino y ascender, ¿ya? Y principales consecuencias de la Revolución Francesa, ¿ya? Vamos a hablar de las principales. Primero, la burguesía controla el sistema político. La burguesía va a lograr ascender socialmente y ocupar gran parte de los cargos públicos, ¿ya? Ahora con este sistema de igualdad de derechos, de voto, de representación, la burguesía va a tomar el control del poder político. Se elimina la monarquía. En Francia no hay más reyes, ya el rey perdió la cabeza y su familia fue casi toda asesinada o salió al exilio. No hay más monarquías en Europa, o sea, en Francia, aunque hubo cierto intento de regresar, pero no lo va a hacer. La nobleza y el sector alto del clero se unen en la burguesía. Esta burguesía con plata, banqueros, comerciantes, financistas, se va a unir a esta nobleza con tierras y al clero alto, y iban a llamarse aristocracia, ya el poder de unos pocos, el poder sustentado también en la tierra, ya. Sí, a los niños muchos de ellos los matan. Hay algunos que hay algunos testimonios que algunas personas escapar, no creo testimonios, pero en su mayoría la familia real es descabezada, literalmente, ya. Inglaterra, producto de la Revolución Francesa también, se consolida como el gran dominador mundial. Logra derrotar a Napoleón, ¿ya? Y en estos años de que Francia está en convulsiones, más pobre va a quedar y Francia va a poder expandir su economía, ¿ya? Y por último, los sectores obreros, campesinos, pequeños obreros de Francia, continúan organizándose y reclamando, ¿ya? Se ven decepcionados por la Revolución Francesa, porque ellos lucharon, muchas veces pusieron su cara ahí, murieron gente del sector obrero, sector campesino, pero al final lo que se vio beneficiado fue la burguesía. La burguesía fue la que logró ascender socialmente, tener igualdad política. El resto va a seguir ahí, ¿ya? Por lo cual la historia del siglo XIX y del siglo XX son las luchas obreras que intentan igualar estos derechos de la burguesía. Ya, ahora, jóvenes, ¿quién va por una de las últimas preguntas? Espérenme. ¿Qué
¿Quién dice? Profe, ¿qué era el clero? Joaquín, sí. El clero nos referimos a la iglesia, a los sacerdotes, a los curas, ¿ya? Hay un clero alto, están los arzobispos, cardenales, curas con mucho poder y mucha riqueza, y clero bajo, curas de iglesias, por ejemplo, de parroquia, de barrios, de sectores rurales, ¿ya? Ya. ¿Quién va por la última pregunta? ¿Quién responde ya? La almendra. Ya, almendra. La última pregunta dice así. ¿Cuál de estas alternativas no corresponde a un gobierno republicano? ¿Cuál de estas alternativas no corresponde a un gobierno republicano? A. División e independencia de los poderes. B. Elección democrática de las autoridades. C. El poder está concentrado en una persona. D. Los cargos políticos tienen una duración específica. Ya, la almendra dice la C. ¿Respuesta definitiva, almendra? Sí. Ya, vamos a ver si esta alternativa es o no. Ya, bien, en la C, ya, el poder en un gobierno republicano tiene que estar dividido. No puede estar concentrado en una persona, ya. La idea es que muchas instituciones tengan el poder. Y eso lo vamos a ir hablando en nuestras siguientes clases cuando hablemos del siglo XIX. ¿Ya? Ya, jóvenes, estamos ahora. Vamos a Schoology. Ustedes entran a su carpeta de Schoology y van a hacer el test de salida. Son solo 5 preguntas de verdadero y falso, breves, ¿ya? Las cuales ustedes responden y las vamos a revisar. Para eso les voy a dar 7 minutos. Y ya empezó a correr el tiempo. Cualquier duda o pregunta, yo estoy acá. Ya lo terminé, dice Iron. O sea, entraste antes. Jóvenes, me llegó un mensaje de su profesora jefe, los del primero A, que hay una compañera de ustedes, Montserrat Coselli, que está intentando entrar a la clase, pero dice que yo no la acepto. No me ha llegado ninguna solicitud. Si alguno le puede compartir el link, bueno, igual es bien tarde ya, Pero que, profe, también depende si está en el correo institucional o no. pero si alguien le puede compartir el link. Sí, pues, ese es el tema. No sé si está en el correo, pero bueno. Y a los que vayan terminando, como Iron, que es Rayo McQueen, escriban listo, por favor. Ya tengo la Josefa, el Matías. Cristian. Jóvenes, no sé si se dieron cuenta en su horario, pero ahora tenemos 2 clases de historia a la semana. Nos volvemos a ver el viernes. Creo que en este mismo horario. Carolina pregunta, profe, ¿por qué las películas salen que aparecen de comida torta? No sé, la verdad, ¿sabes que no he visto esa película? ¿A cuál te refieres, Carolina? Joaquín pregunta por los tickets. Sí, creo que van a ser 2 tickets por semana. Sí. Sí, profe, en todas las películas siempre sale que María Antonieta comía pastel. Porque hizo un comentario de ello. Dijo que todos coman pan. Ah, Que todos coman tanta, No, que no todos tenían, coman no pastel. tenían. Ya, ahora entiendo. Que quizás debe ser como que la idea es que todos coman como los privilegios, que todos coman los privilegios de los nobles, ¿ya? O sea, que el tercer estado también no solo coma pan, sino que también coma torta, que era como más elaborado, quizás más caro. Algo así creo que se refiere.
Pero es que salía que Profe, yo la leí, película que los pobres no comían torta, sino que comían ellos adentro y ahí los pobres se enojaron y le empezaron a pegar, cosas así. profe, yo el año pasado leí Cuéntame. y decían que ella y toda su familia estaban acostumbradas como a grandes excentricidades. Entonces como que siempre hacían grandes comidas aunque la gente pobre no tuviera nada para comer. Y que lo que pasó fue que una vez otra persona, Sí, no me eso es acuerdo quién verdad. era, parece que era también era un noble, le dijo así como que había gente que no tenía ni siquiera para comer pan. Y ahí ella respondió la famosa frase de que si no tienen pan, que coman torta. Y es como estúpido porque hacer torta es más cara que hacer pan. Entonces, por eso. Claro. Claro, tienes razón, tienes toda la razón. Toda la razón. Bueno, sí, el gobierno del último rey francés, Luis XVI, tenía muchas excentricidades. A pesar de la crisis económica que vivía Francia, habían constantemente fiestas en los salones ya de Francia. Y sus palacios, como el Palacio de Versalles, que está en las afueras de París, eran hermosos, daban muchos lujos. Entonces, era un grupo social que no le importaba mucho lo que pasaba en los sectores más bajos. Voy a ver esa película. ¿Cómo se llama la película, Carolina? Aventuras de Pilboy Sherman, ya. Ya, la voy a buscar. Vale, la voy a buscar. La voy a buscar. Viene de aquí al viernes para verla. Es buena. Aquí no me escucho. ¿Se escucha? Ya, sí, la voy a buscar. La voy a buscar Sí, el viernes. Voy a ver si puedo verla, pero ya, ya. Ya, jóvenes, queda 1:50 para revisar. Vamos terminando. Los que vayan terminando, escriban listo. Ya, ya habrían terminado, ya queda poco de tiempo. Ya, varios listos. Queda 1 minuto. Vamos terminando, jóvenes. Ya cada vez menos. Ya. Quedan 20 segundos casi. Y revisamos antes de que estemos en la hora. Ya. Estaríamos. Ya, jóvenes. Estaríamos. Vamos a revisar. Ustedes van respondiendo por el chat. Por favor, no respondan antes que yo termine de leer la pregunta, porque si no me voy a confundir con las alternativas de la pregunta anterior. Ya, por lo cual, hasta que yo termine, no respondan por el chat. La Almendra pregunta, profe, este semestre es la misma versión de tickets. No sé que se lo cuentas. Eso, Almendra, no te lo puedo responder todavía. Sé que lo están evaluando. El equipo directivo del colegio. Están viendo esta vez si va a ser solo por hacerlo, si está bueno o malo, nada. ¿Ya? Pero todavía no hay una respuesta clara en torno a eso. Me imagino que va a ser igual, pero todavía no dicen nada claro. ¿Ya? Ahí les van a informar cuando se sepan. ¿Ya? Ya. La pregunta número 1 dice, tras la Revolución Francesa, continuó la sociedad de castas. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso?
Ya, la mayoría dice lo falso. Ya, ¿por qué falso? ¿Se puede escribir en el micrófono? Porque es falsa. La mayoría se inclinó por falsa. Porque después ¿Por qué? se podía cambiar de. O sea, ¿cómo era? O sea, si yo nacía millonaria, después podía bajar como a clase media, algo así. Pero después Bien, sí, bien lo que hiciste. pasar el noble, el clero y otra más. Claro, bien, sí, está bien. O sea, ahora, después de la Revolución Francesa, se puede ascender o disminuir en un grupo social. ¿Ya? No es una sociedad de castas. Hoy hablamos de una sociedad de clases. Una sociedad de clases sociales. Bien, como dijo Josefa. En el chat igual también. La 2 dice, entre las causas de la Revolución Francesa, podemos mencionar la grave crisis económica. Ya, la mayoría se inclina por la opción afirmativa, la verdadera, sí, lo dijimos en clase y lo respondimos en preguntas. Francia vivió una importante crisis económica. Ya, 3, dice, con la Revolución Francesa, la burguesía logra ascender a las capas sociales más altas. ¿Qué dicen con la 3? Ya, la mayoría igual se inclina por la opción afirmativa, es verdadera. Lo dijimos, la burguesía logra ascender y casi unirse con los nobles y el alto clero. Bien. 4. La Revolución Francesa recibió importantes influencias de la Ilustración del siglo XVIII. ¿Qué dicen? Con la 4. ¿Ya verdadero o falso la 4? Parece que ya. Algunos dicen verdadero, sí, recibe importantes influencias. Ya lo dijimos al principio, la Ilustración va a ser una corriente política y filosófica que cuestiona la autoridad del rey. Y ahí la 5. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano mantuvo las diferencias entre los distintos estamentos sociales de Francia. Ya, la mayoría se inclina por falso. ¿Por qué? ¿Por el chat o el micrófono? ¿Por qué es falsa? A ver. Vamos, respondan. ¿Cómo? Si todos dijeron que era falsa. Nadie. O sea, me tiran la chunta, puedo decir. Ya, eso sería un argumento para decir que es verdad, entonces, pues se mantuvieron diferencias. De eso, bien, lo que dice Amanda, bien. Porque se aclaró que eran libres e iguales. Bien, lo que dice Amanda. Porque se eliminaron las diferencias sociales, ¿ya? Quizás siguieron las diferencias de género, pero las diferencias sociales se eliminan. Se instaura la libertad y la igualdad en todos los grupos sociales. Bien. Ya, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta? ¿Preguntas? No, parece que no. Ya, jóvenes, estaríamos entonces, estamos justo en la hora. Cuídense mucho y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Que estén bien. Cuídense del frío y estamos hablando. Adiós. Chao a todos. Sí, voy a ver la película. Chao, joven, que esté bien.